Ok, entonces, bueno, como todos sabemos, nada más como para entrar un poquito en calor, pues sabemos que en las cuestiones de prácticas agrícolas, algo que tenemos que hacer es utilizar biofertilizantes, que bueno, ya viendo allá afuera ya hay algunos que nos están mostrando, agroquímicos naturales, que serían los extractos de plantas, pero en el caso de extractos de plantas, esos agroquímicos naturales, acuérdense que yo creo que ya muchas compañías ya no traen extractos como tales, sino ya estamos pasando a traer el metabolito de la planta que es específico, que trabaje contra la plaga. ¿Por qué? Porque un extracto arrastra todo lo que tú tienes en la planta y puede traer muchas impurezas, algunos pigmentos, hasta clorofila. Entonces, en ese caso, muchos de esos se estorban y a veces un extracto funciona y hay días que no, porque depende del tipo de lote y no estás concentrando exactamente el ingrediente activo. El uso adecuado de los agroquímicos, ahorita vamos a ver, y bueno, ya nuestro el exponente anterior ya nos dijo, bueno, que hay que buscar las compatibilidades cuando usas también los biológicos. La innovación en prácticas culturales, eso es muy interesante, especialmente ahorita con el cambio climático, pues hay que volver como a aprender todo lo que son las cuestiones de clima para poderlo poner a nuestro recurso o utilizarlo como un recurso para el cultivo. Control biológico, y en este caso que nos vamos a evocar es, lo más importante es la información biológica del suelo y mantener la biodiversidad. El suelo es algo que no vemos y ahorita no solamente sería suelo como tal, un suelo agrícola. Si usamos sustratos, si usamos hidroponias, si usamos sustratos inertes, llámese como se llame, eso que tú tienes ahí donde están tus raíces, eso debe de mantener una biodiversidad. Entre mejor mantengamos esa biodiversidad, ya sea que la incrementemos desde una forma externa o de lo que está ahí lo incrementemos, eso en realidad nos va a dar la pauta para mantener un buen control biológico y pues mantener la biodiversidad. Entonces serían esas dos partes muy importantes para poder iniciar. Algo que me gustó mucho por ahí que estaba sacando es que una nación que destruye sus suelos se destruye a sí misma, y a lo mejor puede ser desde el punto de vista agrícola o que empezamos a ver que en esos lotes antes había algún cultivo y ahora hay caminos y casas y otras cosas. Y nada más les puse esas referencias es porque hay muchos estudios que se están haciendo en México en el cual estamos viendo que hay diferentes factores de degradación. Y si vamos a ver, por ejemplo, que estamos ahorita en Sinaloa abocándonos en esto, los mayores efectos de degradación que tenemos en Sinaloa en los suelos son por la parte química. Y eso se refiere al uso de fertilizantes, químicos, etcétera. Quiere decir que tenemos un suelo degradado. Entonces, en base a eso, tenemos que empezar a trabajar. Y ahí están los procesos de degradación que yo les decía, ay, perdón. Les aseguro que cuando acabe ya supe cómo manejar esto. Entonces, eso es lo que yo les decía, que la parte química es una área muy importante y aquí tenemos los suelos que están degradados y fíjense nada más la parte que están conservados y estamos hablando de lo que es Sinaloa, Sonora y Las Bajas. Entonces, esta parte química significa todo lo que nosotros metemos al suelo. Entonces, es la parte que tenemos que recuperar. Y no, si hablamos ahí de materia orgánica, pues mejor no decimos cuánto, porque en realidad pues no vamos a encontrar mucho en esa parte. Okay, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para un proceso de control biológico en suelo? Una parte sería basar, esta sería una de las principales, son las rizobacterias, llámese como se llamen. O sea, hay muchísimos géneros que van a estar ahí implicados. La otra es la rizósfera. Y todo este biocontrol no lo podemos hacer, podemos tener como un estándar, pero depende de tu cultivo,
del lugar en donde está sustrato, suelo, etcétera, y cómo lo manejes y la edad de tu cultivo es muy importante para poder determinar cómo vas a hacer este biocontrol. Y en ese biocontrol tenemos antibiosis, enzimas líticas y lo que son las bacterias o las rizobacterias que van a promover el desarrollo. Entonces, si se fijan, ¿se acuerdan que hablamos de biodiversidad? Y eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, tenemos que usar microorganismos que ahora sí que tengan esa capacidad de antibiosis, microorganismos que produzcan algunas enzimas que van a degradar, puede ser, por ejemplo, los hongos nematófagos, producen enzimas, proteasas de serina o otro tipo de proteasas que van a degradar los nemátodos, o los hongos entomopatógenos que también producen enzimas, etcétera, y los activadoras, las bacterias que son activadoras y no necesariamente que son antibiosis. Entonces, un control biológico no hablamos de microorganismos que solamente tengan capacidad de antibiosis, sino que es variado. Ajá. Y la otra es, pues, la biofertilización, microorganismos que fijen nitrógeno, ya sea de vida libre o en simbiosis, sideróforos y solubilización de fósforo. Esta parte de aquí es muy importante porque en esa rizósfera que tenemos aquí, todos los microorganismos, buenos y malos, o sea, benéficos y patógenos, todos leen la misma señal. Entonces, todos van a la raíz de la planta. Entonces, si todos leen la misma señal, entonces es necesario que tengamos un balance entre mayor benéficos y diversidad y menor cantidad de patógenos. Y la otra, la producción de sideróforos, eso es muy importante porque todos los microorganismos patógenos y benéficos ocupan el fierro. Sí. Un sideróforo es un secuestrante, es un quelato orgánico. Entonces, esos sideróforos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a secuestrar el fierro. Entonces, los microorganismos que tengan la mayor habilidad o la mayor capacidad de secuestrar fierro son los que más rápido se van a colocar en la rizósfera. Y entonces son los que tienen mayor oportunidad de desarrollar en esa rizósfera. Y les estoy diciendo, los benéficos y los patógenos tienen la misma característica. Entonces, si yo voy a meter alguna bacteria para control biológico en suelo o un hongo, tiene que tener esa característica, que sea muy hábil para producir sideróforos y secuestrar el fierro. ¿Por qué es importante el fierro en los microorganismos? Bueno, y en nosotros también. ¿Por qué es importante? A ver, acuérdense de sus clases de la prepa. ¿Por qué es importante el fierro? ¿Qué hace el fierro? No, nadie. ¿Por qué? Ajá, exactamente. Entonces, está dentro del metabolismo. Si no hay fierro, pues no hay citocromos, no hay sistema respiratorio, etcétera, la cadena respiratoria. Entonces, por eso es que todo el mundo lo tiene que utilizar. Ajá. Y entonces, ahora sí, ya tenemos una planta muy bonita. Ok, entonces, las rizobacterias, ¿qué funciones tendrían? Principalmente producen reguladores del crecimiento, fijan nitrógeno, reducen nitratos, solubilizan fósforo, etcétera, pero esta es la parte que más nos interesaría porque estamos hablando precisamente de control biológico. Y todo lo demás, hagan de cuenta que es un plus, ¿verdad? Algo muy interesante dentro del control biológico con microorganismos es que no se desarrolla resistencia. Y ahorita con un ejemplo les voy a explicar por qué. Pero ustedes, ¿por qué creen que no desarrollamos resistencias? Si yo tengo una fitobacteria y yo uso un antibiótico, ¿por qué sí vamos a generar resistencias o tolerancias? A ver, piensen. ¿Por qué creen que va a suceder? ¿Dónde actúan los antibióticos? Generalmente, ¿dónde van a actuar?
dentro del metabolismo del microorganismo, llámese bacteria o hongo. Actúan directamente sobre el material genético. Entonces, las bacterias, acuérdense que tienen dos sistemas de materiales genéticos. Uno que hace metabolismo básico y el otro que hace precisamente que la bacteria tenga una memoria para ir acumulando tolerancias a ciertos antibióticos. Entonces, es muy importante que lo que yo utilice no desarrolle resistencia. La otra son compuestos formados en pequeñas fracciones en microdepósitos de la rizósfera y afectan una parte de la población del patógeno en una etapa del ciclo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que una bacteria o un hongo que te va a formar un metabolito, lo forma en dosis muy bajas, porque ese microorganismo no puede desgastar toda su energía, no la puede gastar en producir un metabolito. Entonces quiere decir que los metabolitos, los productos que vienen a base de un metabolito vienen en gramos. Puede ser 1 gramo hasta 2 gramos por litro de producto. En cambio, los cobres, ¿a cuánto vienen? Que se usan mucho para bacterias. ¿A qué concentración viene un producto de cobre? ¿Alguien se acuerda o nadie los usa? No me digan que no los usan porque medio mundo avienta cobre a lo salvaje. ¿No? ¿Nadie sabe? O históricamente, ¿a cuánto empezaron los cobres y a cuánto va ya como ingrediente activo? Ajá, exactamente. Entonces, en realidad es mucho. Entonces, quiere decir, y aparte, ese metabolito está, toda la vida ha estado ahí en la naturaleza. Lo único que estamos haciendo es tomarlo, ponerlo en un producto que se active y regresarlo otra vez a la naturaleza. Entonces, es algo que no nos puede causar toxicidad ni en el ambiente, ni para nosotros, etcétera. Y solamente, ¿en dónde va a estar? En la rizósfera, porque ahí está precisamente trabajando. Acuérdense que la rizósfera es donde se lleva a cabo toda la actividad biológica. Entonces, ahí vamos a encontrarlos. Y los químicos que hacen son aplicaciones masivas, afectan mayor población y tienen un tiempo de contacto mayor con el patógeno, ¿verdad? ¿De acuerdo o no? ¿Sí? Bueno, que conste que están de acuerdo. Entonces, ¿cómo definimos control biológico? Esa es una definición, bueno, vamos a decir que es mía, ¿verdad? Por lo que trabajamos. Pero control biológico, yo resalto esta palabra porque es manipulan. Ustedes pueden manipular su rizósfera para tener más patógenos y menos benéficos, como lo estamos haciendo ahorita. Ahorita, si ustedes van cualquier suelo agrícola o cualquier sustrato que ustedes tengan, tienen mucho más patógenos y menos benéficos, y eso les da dolores de cabeza, llámese pérdida de producción, calidad, etcétera. Entonces, yo puedo manipular los microorganismos y yo puedo tener microorganismos nativos o introducidos. Y yo me acuerdo mucho que cuando se hablaba de tricoderma decían, no, es que esta tricoderma no funciona, por ejemplo, aquí en Culiacán, que porque hace mucho calor. Este tricoderma funciona ya en Chiapas, que porque los climas, no sé qué. En realidad, tú tienes que tener a lo mejor un producto con varias cepas o una cepa muy bien tipificada que hace, que no hace, a qué temperatura, pH, conductividad eléctrica, todo, para saber cómo va a funcionar. Y cuando le introduzcamos al suelo, también tiene que introducirse de cierta forma. Y que tú puedes meter esto o metabolitos secundarios, y los microorganismos nativos, cuando tú empiezas a mover el suelo, muchos microorganismos nativos empiezan a salir y lo que vamos a hacer es un control de ese patógeno. Entonces, ¿cómo podemos iniciar ese proceso? Este es un suelo, este es antes y después. Por ahí hay unas colonillas de Fusarium y ese es un
¿cómo se llama? Una levadura falsa. Y lo que pusimos fueron aminoácidos al suelo. Esos aminoácidos son soluble de pescado. Ese se hizo en un suelo en el Bajío, donde había lechugas y luego ponen zanahorias y de repente brócolis. Acuérdense que en el Bajío, bueno, es como aquí, todos los suelos son hortalizas todo el año. Pero fíjense ustedes, después de que pusimos los aminoácidos, tenemos este microorganismo que llenó la caja y que es Geotrichum. Geotrichum es una levadura falsa, no es ningún microorganismo que podamos encontrar de control biológico. Pero Geotrichum, ¿qué es lo que hace? Sus ciclos biológicos son cortos. Llenó los espacios. Estos espacios que están aquí es lo mismo que tendrías en el suelo. Tienes espacios vacíos, espacios biológicos vacíos. Entonces, si alguien lo llena, como este tiene mejores condiciones de desarrollo, más rápido que Fusarium, te llena el espacio y Fusarium ya no tiene mucho que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Fusarium? Competir por espacio y por comida, porque al final de cuentas come lo mismo los dos. Pero Geotrichum también, ¿qué habilidad tienen las levaduras? ¿Falsas o verdaderas? ¿Cuál es la habilidad así más importante que ustedes creen que una levadura les puede dar en un suelo? ¿Cuál sería? Todas las levaduras producen ácidos orgánicos. ¿Y los ácidos orgánicos qué hacen? A pesar de que son ácidos débiles. Son solubilizadores, o sea, un ácido orgánico, estamos hablando de la rizósfera, que son microdepósitos. Entonces, en esa rizósfera, tu pH del suelo a lo mejor puede ser 8, pero a lo mejor en la rizósfera es 7.6. Y al aumentar las poblaciones te va bajando el pH, con eso empiezas a solubilizar nutrientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestro suelo? Pues una de ellas es tratar de hacer esto y hay que cuidar esta relación carbono-nitrógeno en un suelo. En un material inerte, pues ahí tú lo verías a cómo vayas metiendo el tipo de fertilizantes que vayas a utilizar. Pero tienes que cuidar esta relación carbono-nitrógeno y depende a dónde la lleves, a mineralización neta o a inmovilización neta. Para poderlo llevar a mineralización, ¿qué relación debe de haber aquí? Tengo que tener 10 partes de carbono y 1 de nitrógeno. Entonces, cuando hagamos los análisis de suelo, en muchos laboratorios te dan la relación entre carbono y nitrógeno. ¿Por qué creen que debe de ser esa? ¿O qué significa mineralización neta? ¿Qué significa? A ver, Inges, por eso se llaman Inges. Yo no soy Inge, yo soy licenciado en biología. Pero la vida nos ha hecho piensa y piensa. Y los Inges, sí, a ver, los Inges son muy buenos, por eso son Inges, ¿no? O ya no se acuerdan de sus clases de suelos. ¿Por qué debe de ser mineralización neta? A ver, chicos, despiértense. Chicos grandotes y chiquitos y todo. No escuchamos bien aquí, doctora. ¿Qué es mineralización neta? Ajá. La verdad. Bueno, miren, en el suelo, cuando están ocurriendo todos los ciclos biogeoquímicos, para que tú tienes el suelo, y en el suelo tú tienes algo que se llama la solución del suelo. En la solución del suelo, ¿quiénes están? Los minerales. Entonces, depende del tipo de suelo que tengas, vas a tener una solución más rica en minerales o menos rica. Entonces, los microorganismos te van a apoyar para esos minerales o esos nutrientes que están atrapados en las arcillas o que están en los restos de cosecha, tienen que ser degradados y puestos como minerales, como potasio, amonio, nitrato, etcétera, puestos en la solución del suelo para que la planta los tome.
Entonces, los microorganismos lo que van a hacer es esto, mineralización neta. Y el microorganismo, para que pueda ocurrirse la mineralización, tiene que ser mayor carbono y menor nitrógeno. Quiere decir que el nitrógeno solamente lo estamos usando como un arrancador. Entonces, cuando tú metes, por ejemplo, una composta y la composta lleva más nitrógeno y menos carbono, ¿qué es lo que pasa? Inmovilización neta. ¿Qué quiere decir? Las bacterias primero tienen que formar grandes masas, o sea, gran cantidad de microorganismos para poder degradar hasta después el carbono y entonces sí. Entonces, si tú metes uno de ese tipo de compostas que tengas al revés, más nitrógeno y menos carbono, ¿qué va a suceder con tu cultivo? Tu cultivo va a tener problemas de deficiencias, porque puedes ver hasta los amices hasta súper amarillos y las pobres plantas hasta de color blanco, de que no están los nutrientes. Y dices tú, bueno, pues es que metí una composta. Meter composta no sirve. No, no es que no sirva, es la calidad de composta que estás metiendo. Entonces, ese es el primer paso. ¿Cómo vamos a iniciar ese proceso de suelo? Entonces, tenemos que iniciar así. ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Hacia mineralizar para dar una solución nutritiva o inmovilizar los nutrientes en el cuerpo de los microorganismos y hasta que sean suficientes te van a empezar a liberar. ¿Hasta ahí vamos bien? Ese es nuestro primer paso. Ahora, hay que conocer exactamente el enemigo. El enemigo, pues, son los microorganismos, ¿verdad? Patógenos. Aquí hay unas raicitas de ajos y ahí está Fusarium y otros microorganismos y aquí están bacterias y unos Fusarium y está la famosa Rhizoctonia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que conocer? Porque igual como las plagas u otros de follaje, hay un complejo en el suelo. No solamente tienes un patógeno, alguien empieza y la sucesión, haz de cuenta que los patógenos en la rizósfera hay una sucesión y van apareciendo poco a poco los patógenos hasta que alguien llega hasta el final y acaba de destruir nuestro cultivo. En el ciclo pasado de frijol, Rhizoctonia, empezó el problema en los frijoles, que se quedaron chiquitos, que si, bueno, el calor no lo contamos, ¿verdad? Y empezaron los problemas y al final, dices tú, se empezó a morir el cultivo por la culpa de esclerotinia y no, esclerotinia solamente estaba esperando a que tu planta fuera lo débil y esclerotinia necesita más humedad y más calorcito, entonces cuando cierra frijol aparece esclerotinia y si tú quieres controlar ahí ya no puedes hacer nada. Entonces en realidad tienes que controlar desde que pones tu semilla en el suelo para que bajemos la población de Rhizoctonia y cuando aparezca esclerotinia en realidad ya no sea un problema. Entonces, al final de cuentas, nosotros requerimos de hacer estudios para desarrollar un conocimiento de interacciones y cómo se lleva a cabo la dinámica poblacional entre patógenos y benéficos. Entonces, hasta ahí, dudas, comentarios, sugerencias. Sí. ¿Cuáles serían las mejores fuentes de carbono? Hablando del tema del carbono como parte fundamental de la estabilidad de los microbios. Tomando en cuenta pues las diferentes fuentes que en el mercado existen. Hablo de ácidos húmicos, hablo de ácidos fúlvicos, hablo de ácidos carboxílicos, hablo de compostas y hablaría en últimos términos el tema de coberturas incorporadas. ¿Cuál sería para usted la mejor fuente de carbono para mantener ese equilibrio y esa situación de mejoramiento de los suelos? Mira, es que ahí depende de qué es lo que tengamos más a la mano. Si tú puedes hacer una cobertura,
yo pondría una cobertura con una leguminosa y avena. Las avenas, la rizósfera de las avenas acepta muy bien a muchos microorganismos benéficos. Entonces tú puedes inocular avena y se desarrollan los microorganismos, incorporas y eso sería uno muy bueno. Las compostas también son muy buenas, pero como de repente se pusieron de moda, entonces habría que ver qué tipo de composta vas a comprar, si no viene contaminada y en realidad es una composta terminada, porque una composta terminada tiene esa relación más carbono y menos nitrógeno. Y yo utilizaría los ácidos húmicos y fúlvicos, generalmente vienen juntos, o sea que es un poquito difícil separarlos, pero yo los usaría como mantenimiento, para estar manteniendo eso que ya inicié, ese Yo creo que en proceso. esa parte coincidimos bien. No sé qué pasa aquí con este. A ver, el micrófono, ingeniero. El tema del uso de las coberturas y su transportación a través de ciertos agentes microbiales, pues es ya una realidad, ¿no? Ayer lo platicaba el maestro en ciencias que dio el tema. En el tema, por ejemplo, de los climas fríos, pues obviamente se tiene que disponer de variedades de gramíneas, principalmente, que son las que cortan ciclos de patógenos. Y eso está exclusivo pues para las zonas frías, Chihuahua, el Bajío, etcétera. Aquí en esta parte pues tenemos la posibilidad de sembrar sorgos sudanes y utilizar las hocas de los maíces. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la relación carbono-nitrógeno ideal para que prosperen más las cepas microbianas benéficas? Precisamente esa es la base, sería 10:1 como base, lo mínimo sería 7:1, Sí. pero siempre debe haber Y bueno, esa hemos relación. tenido el caso de compostas mal terminadas, que por el boom de las compostas y todas esas cosas, pues lo que han hecho realmente es contaminar los suelos que antes estaban más limpios, ¿no? Sí. Eso. Una última pregunta porque luego se nos pasa. Es una práctica común para muchos productores o técnicos recomendar una cepa microbiana, dígase un controlador de patógenos o una bacteria, y agregarle melaza. Ya sabemos que la melaza pues es un inductor natural de la producción de las levaduras. O sea, ¿hasta dónde sería permitido el uso de melazas? Porque hay gente que lo usa tremendamente bien. O sea, ¿hasta dónde puede perjudicar una excesiva cantidad de levaduras? Porque normalmente la melaza pues viene de un proceso de fermentación de los jugos del azúcar, de la caña de azúcar, y es muy rico en levaduras, y de repente inundamos de levadura los suelos. O sea, como que también rebasamos el equilibrio. ¿Qué nos puede comentar de eso? Te pueden causar algún problema ahí también los patógenos. Y la melaza lo que va a hacer es, tú la metes al sistema y haces un boom de reacción metabólica. Y no sabes esa explosión de microorganismos, qué otras cosas va a hacer. No solamente es población, sino qué más va a hacer. Entonces lo que tú haces es tener Lo que hace es dar de cuenta que las poblaciones van subiendo y bajando. Acuérdense de las curvas en ese del normales que se hacen. Sube una población y sube la otra, baja una y baja la otra y así se van. Si hacemos esas subidas y luego se vuelven a bajar, ese es el problema. Es como utilizar, ¿qué es mejor? Utilizar un inductor de enraizamiento que es una fitohormona, o utilizar una bacteria. Pues mejor utilizamos las bacterias porque mantienen a la planta produciendo raicillas y no hacen que el metabolismo de la planta de repente, órale, explote y haga raicillas y después ya no haga. Entonces más bien es pues el manejo o como estén acostumbrados. Yo en lo particular no los usamos cuando trabajamos control biológico. Y algo que te da el control biológico son estas sorpresas. Perdón, les digo que cuando termine acá, encontramos estos
cómo vas viendo en un ciclo que puedas empezar a restablecer los microorganismos. Lo que está en amarillo es una fitobacteria, es Pantoea o Diqueria. Bueno, depende, es una erwinia pues, porque las erwinias ahora les han puesto 1000 nombres. Pero la usamos mucho porque se nota bien pues cuáles son los controles y ya puedes empezar a pasar otras bacterias. Pero aquí está un hongo del suelo que aislamos y este es otro hongo del suelo que aislamos, son Penicillium, que ves qué capacidad tienen. Entonces ahí te vas dando cuenta qué microorganismos nativos estás recuperando de tu suelo. Y ahí tenemos Fusarium y tenemos 3 tipos de bacterias. Por ejemplo, esta bacteria crece formando una película, posiblemente sea un Bacillus y está como englobando a Fusarium. En esa sí se nota un halo de inhibición y en esta, aunque esté esa colonia pequeñita que viene desde acá, se concentra la población más cerca de Fusarium y ahí se ve su halo de inhibición. Son microorganismos que hemos sacado de suelos que han sido trabajados con control biológico. Y la otra es esta bacteria. Esta bacteria de color rojo es una Serratia. No necesariamente es Macenses, hay muchas Serratias que producen esa coloración. Entonces, si se fijan, aquí tenemos Serratia y aquí está el halo de inhibición. Y aquí tenemos Serratias, esas 3. Y ahí se ve algo de color amarillito que quedó de la Pantoea, que ya se la comió por completo. El color rojo de estas bacterias se llama… Ay, se me fue. Ahorita me acuerdo. Pero se llama prodigiosina. Esa ya tenemos en el laboratorio cómo aislarla, en medio de cultivo, etcétera. Y vamos a empezar a trabajar con ella. La prodigiosina, aparte de ser un activador, también controla microorganismos patógenos, tanto con bacterias como hongos. Y les pongo aquí estas cajitas porque esta cepa de aquí fue aislada de un cultivo de Chile, en el cual trabajamos control biológico del suelo y al final de ciclo sacamos esa bacteria y es un suelo de Aguascalientes. Esta cepa que tenemos aquí la sacamos de un suelo que trabajamos en cítricos, en Martínez de la Torre, en limones. Y esta otra de acá la sacamos de otro suelo también de tomate, donde estamos trabajando tomates. Entonces, si se fijan, esos son lo que yo les hablaba de microorganismos nativos, es poder mover tu población de microorganismos y empezar a recuperar los microorganismos que tú tienes desde el punto de vista biológico. Entonces tienes una gama muy amplia de microorganismos en suelo que podemos empezar a sacar. De aquí le puse la palabra comunicación porque esas Serratias tienen una cualidad muy interesante. Ya ven que les dije que todas las bacterias y todos los patógenos leen una señal y se van a la rizósfera. Las Serratias son unas bacterias que emiten unas señales que hacen agregados y aunque no sean las mismas Serratias, sean otras bacterias benéficas que andan ahí, forman agregados y se las llevan. Haz de cuenta que son los típicos acarreadores. Dicen, ven, vamos a la fiesta y juntan a toda la raza y hasta consiguen camión para llevar a todo el mundo a la fiesta. Entonces, eso es lo que hacen las Serratias, forman esas llamadas que llevan a todo el mundo ahí. Entonces, quiere decir que vamos a enriquecer tu parte de la rizósfera. De todas las especies de tricoderma, llámese Harcianum, Viride, y todos los Glocadium, todos esos, todos van contra hongos de suelo. Llámese Fusarium, Esclerotinia, o sea, los metabolitos que ellos forman son precisamente para eso, son más bien como tipo fungicidas o fungistáticos, depende del hongo. La única diferencia en cuanto a los tricodermas es su capacidad de biocontrol, porque cuando tú haces análisis de suelo tú puedes aislar tricodermas,
pero esas tricodermas no te van a ayudar en el caso de biocontrol, esas cepas. Entonces, ¿qué es lo que hace ese tricoderma en el suelo? Lo que hace es degradación. Eso sí, tiene un sistema enzimático muy bueno para degradar materia orgánica, llámese desde los trozos de cosecha, residuos de cosecha, hasta materia orgánica más fina que después van a utilizar las bacterias. Entonces, más bien es la cepa, que la cepa sea muy competitiva, que en realidad esté evaluada en el laboratorio y en campo, que en realidad tiene esa función. Y no hay competencias ni entre Bacillus o Paesaelomyces o metarrizo también lo puedes meter al suelo, o tricodermas, porque cada uno de ellos tiene, aunque sea el mismo hábitat, pero tienen diferente nicho ecológico. Entonces, cada quien metaboliza diferentes cosas y cada quien se distribuye en cierta región de la rizósfera, o sea, no hay competencias entre ellos. Por eso también hablamos de biodiversidad, es mejor enriquecer la biodiversidad de tu suelo. Ajá. ¿Me quedan 7 minutos? Sí, ay, júralo. Bueno, ya me asustaron. Bueno, al final de cuentas hay un tema muy interesante que son los suelos supresivos, que es la recuperación biológica y hacia tener más benéficos. Este es una caja Petri precisamente de un suelo de tomate de aquí de la región, de unos semilleros, y ahí estuvimos trabajando tomates, y al final del ciclo tuvimos esto: Fusarium, Tricoderma y Bacillus, y ahí están los tres. Y aquí está Fusarium. Si se fijan, Fusarium generalmente forma un micelio como más aplastadito sobre la superficie, y ahí está cambiando su forma. Entonces, cuando se aíslan en medios de cultivo, tú puedes ver ahí que hay diferentes características en cuanto a su morfología. Desde ahí, Fusarium nunca lo vamos a quitar, ningún hongo de suelo lo vamos a eliminar, pero lo que vamos a hacer es mantenerlos ocupados, tratando de ocupar su espacio y su desarrollo. Bueno, como ya me van a ahogar en el tiempo, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una estrategia de control que entre cultural, biológico, tendiendo hacia un mixto y utilizando, pues claro, los tres, ¿no? Cultural, biológico y químico. Y nos tenemos que centrar en esta parte, en las comunidades microbiales residentes e introducidas, para precisamente poder hablar de control biológico. El primer paso para poder hacer esto es hacer una interacción entre el microorganismo y químico. Estos son resultados de un suelo con chile, y entonces le dijimos al agrícola, bueno, ¿qué productos usas? ¿Cuál es tu programa? Nosotros le evaluamos en el laboratorio con los patógenos que aislamos de su suelo, y entonces ya vimos, bueno, cuando tú pongas tal cosa, yo pongo o lo podemos poner juntos, y ahí nos vamos poniendo de acuerdo cómo vamos a ir metiendo químicos y biológicos. El segundo paso es identificar cuál es el reservorio de tu patógeno. Esas muestras son de aquí, de aquí de Culiacán. Tenemos en el suelo, tenemos esas colonias de color blanco, es Ralstonia. En el agua de riego tenemos Ralstonia y Pseudomonas corrugata, y en el cepellón tenemos tricodermas, Ralstonia y Pseudomonas corrugata. Entonces quiere decir que tricoderma va orientado hacia el control de patógenos. Y lo que quiero recalcar aquí es que el agua de riego es el número 1 responsable de la diseminación de bacterias. Llámese agua de riego del carrito que va pasando, del que va en la cintilla, de los reservorios, del río, de la laguna, de la presa, de donde quieran. Y hay montones de información en la literatura sobre ese tema. Nosotros hemos trabajado en México en muchísimas explotaciones, y siempre que tenemos un problema de fitobacterias, primero es de dónde viene. Y la constante siempre ha sido agua de riego.
El punto número 3 es meter un desinfectante. Nosotros traemos un desinfectante a partir de ácidos carboxílicos. Ese se mete a suelo antes de que entre el cultivo. Y ese desinfectante lo que va a hacer es, no daña los microorganismos del suelo, o sea, ese conjunto de ácidos orgánicos que traemos no dañan los microorganismos del suelo, baja las poblaciones de los agentes causales, activa los microorganismos nativos, acondiciona el sitio del trasplante y eso sucede antes de la siembra. Bueno, ácidos carboxílicos, bueno, en primer lugar, pues son de fermentación controlada a través de microorganismos y viene una serie de diferentes tipos de ácidos orgánicos, tanto, ¿cómo se llama?, de cadena corta y de cadena larga. Entonces, esa combinación te hace que vaya directamente a limitar el desarrollo de los microorganismos patógenos y no te afectan los microorganismos benéficos. Luego, lo que les decía hace rato de la tricoderma, hay que conocer la bioefectividad de tricoderma. Por ejemplo, esta cepa no tiene un buen control porque si se fijan nada más están llegando ahí las poblaciones y tenemos un espacio. En cambio aquí tenemos esta cepa, aquí está tricoderma, aquí está Pythium y si se fijan la coloración amarilla está sobre el patógeno. Entonces son los metabolitos que la cepa está formando para controlar a Pythium. La otra es las levaduras. Ese es el caso de un Bacillus y Pythium llegó hasta aquí y después se retrajo por la cantidad de metabolitos que hay ahí. También podemos utilizar las levaduras y las levaduras lo que hacen es o cercar al microorganismo, al patógeno, en este caso Fusarium, o en bacterias, este es Pantoea, y aquí tenemos la colonia de levadura y está inhibiendo, y por aquí quedó un poquito de Pantoea y la levadura ya terminó su trabajo, ya mató a la fitobacteria. Entonces de ahí vamos sacando qué microorganismos nos van funcionando. La otra es cómo introducir los agentes de biocontrol, y eso es precisamente lo que hablábamos hace rato, el contenido de materia orgánica, los ácidos húmicos, lombricomposta o composta, las cascarillas de los cereales. En muchos lugares se usa cascarilla de los cereales para tener mayor cantidad de carbono y que los microorganismos empiecen a consumirla. También, por ejemplo, en Brasil usan mucho carbón de cascarilla, pero eso más bien es para darte estructura en tu suelo. Y productos con un alto contenido de aminoácidos. Para nuestro caso, el soluble de pescado no hace maravillas en el suelo en cuanto a esa condición, porque esos aminoácidos de soluble de pescado lo que van a hacer es mover los microorganismos nativos que tienes en el suelo y alimentar los microorganismos que tú vayas a poner, llámese Bacillus, Trichoderma, Pseudomonas, etcétera. Y la otra cosa que hacen es contribuir a la calidad del suelo. El otro punto que hay que hacer es la fenología del cultivo, cuándo vamos a introducir, y esa parte es súper importante, la compatibilidad de los microorganismos. Acuérdense que una planta cuando empieza a formar raíces hasta que empieza a cuajar o ya está en plena floración y empieza a cuajar los primeros frutos, llámese tomates, chiles, lo que quieran, esa está produciendo muchos exudados que son muy ricos para la microflora, o sea, para los microorganismos. Cuando ya está en pleno cuajado, cambian por completo y ya no son tan ricos los exudados, entonces disminuye la cantidad de microorganismos que tengas en esa rizósfera. Entonces quiere decir que el factor importante para control biológico es
estado vegetativo. Todo lo que hagamos para control biológico de suelo debería de ser estado vegetativo. Y se los voy a poner aquí con un ejemplo. Estas son las aplicaciones que hicimos y ese es el inicio de diferenciación de cabeza. Y si se fijan, el testigo que es tenemos en esa área justo de iniciación de diferenciación de cabeza en brócoli, vean cómo subieron las poblaciones y luego bajaron. Entonces, lo que estamos poniendo es un punto de quiebre. La bacteria patógena sabe exactamente cuándo la bacteria está más estresada desde el punto de vista fisiológico. Y todavía si le ponemos más estrés con los químicos, con los fertilizantes, etcétera, la bacteria patógena sabe exactamente el estado de estrés y sube su población, luego baja y otra vez empieza a subir cuando está en pleno desarrollo de cabeza. Y es cuando vienen los problemas. Por eso es que ustedes en los cultivos, vemos un cultivo y está sano, aparentemente. Tenemos plantas asintomáticas. En cuanto empiezan a cuajar, si dicen el cultivo ya se fue, es una planta y mañana otra y mañana surcos enteros, hasta que se termine el cultivo y no hay nada que hacer, ni biológicos ni químicos, porque tenemos que cuidar esa parte. La otra es utilizar un bactericida. Este es un bactericida de la compañía. Ese sí es mi primer hijo. El ingrediente activo es politona, es un polieno y ya tiene ONRIM y tiene número CAS. Este es un compuesto nuevo, nuevo para el conocimiento humano. Si nos veían los microorganismos van a decir nuevos, ¿cuál? Si hace años que existe en la naturaleza, ¿verdad? Pero ya tenemos su número CAS y este producto, este bactericida, ahí está contra Clavibacter, ya no me voy a detener mucho. Pero ahí está contra Clavibacter y utilizamos varios kanamicina, gentamicina, cloranfenicol y la politona. Y utilizamos esa de microplacas y se ven de color rojito porque tiene TTC. Y aquí está la acción. Este sería el control, este sería el blanco, esa es la gentamicina, cómo empieza a trabajar, la kanamicina va subiendo y queda ahí, la politona es esta naranja y el cloranfenicol como aquí y ya baja por completo, más o menos, se mueve un poquito, pero ahí se veían las dosis, ¿verdad? Maestra. Ay, perdón. El Clavibacter, hablando de Clavibacter, aquí le decimos el monstruo nosotros, ¿no? Hay años que nos han aniquilado, ¿no? Y lo mismo la Corrugate. Todos estos productos, incluyendo el anterior que usted dice que es su hijo, primer hijo, tienen control cuando ya está dentro de la planta. Nada, ni químicos, ni antibióticos, ni cobre, ni nada. Por eso es que el control debe de ser desde que estás haciendo plántula o si haces injertos y desde que la planta llega a campo. Ya cuando llegó a campo hay que seguir todos los pasos que les puse, haber hecho análisis de suelos, desde físicos, químicos, microbiológicos, etcétera. O sea, tienes que ver muchos factores, todos los que les mencioné, hasta que tengas eso. Ya que está la bacteria ahí, ya no. No importa si es simplemente una erguinia que te va a causar pudrición, no importa qué tipo de bacteria sea. A lo mejor en hongos puedes hacer algo si es que ya empiezas a ver algún problema, pero no en bacterias. ¿Y a qué se debe que en la planta no haya control y en un humano sí pueda controlar un antibiótico? Yo creo, lo que yo he visto es que es muy difícil el movimiento, no es lo mismo. Tú cuando tomas un antibiótico, los antibióticos vienen diseñados como una especie de protección y tienen sus células blanco y es más fácil moverse por el torrente sanguíneo
o si son tomados, va a haber difusión a través de intestino, etcétera, y van y controlan. En el caso de las plantas es muy difícil que ese antibiótico se mueva a través del sistema, llámese vasos, llámese parénquima, y vaya directamente a donde está el microorganismo. Generalmente a Clavibacter le gusta mucho como esconderse en parénquima, lo que es la médula, entonces es un poco difícil su control. Y es que no nada más es la bacteria, también son las toxinas que produce la bacteria, porque no solamente vas a destruir la bacteria, y también en humanos es muy difícil qué tipo de microorganismo vas a controlar. Por ejemplo, salmonela, si te da una vez salmonela para toda tu vida. Si es vibrio, vibrio es para toda tu vida. O sea, en realidad es qué microorganismo y en dónde está y qué otras capacidades de ese microorganismo, porque la célula en sí no es la que te daña, es todo lo que está alrededor que ella metaboliza lo que te hace el daño. Entonces, si controlamos desde un inicio, sí tenemos un buen control. Bueno, en el caso de la pulitona, es un polieno, como dijimos, y los polienos son muy antiguos para uso humano y en agricultura, porque son los que se usan para el control de hongos. Esos ingredientes activos lo que hacen es unirse al ergosterol de las membranas de los hongos y hacen unas aberturas en las membranas y pues la célula muere. Es lo mismo que hace la pulitona. Es lo mismo que hace la pulitona llega, se pega a membrana y causa una disrupción de la célula bacteriana. Entonces quiere decir que pulitona trabaja como algo físico, o sea, destruye físicamente a la bacteria, no está trabajando sobre material genético, generalmente ribosomas. Entonces es muy difícil que las bacterias vayan a tener tolerancia hacia este ingrediente activo. Bueno, la otra parte es nutrición, ¿verdad? Bueno, va a detener un poquito. Aquí en el caso de los follajes, los aminoácidos, esa parte es muy importante. Hay que estudiarle mucho la parte de nutrición. Ahorita hay en el mercado muchos aminoácidos, nomás busquen qué buen aminoácido, evalúen los aminoácidos, cuáles les gustan, porque los aminoácidos, déjenme decirles, si en el suelo empiezan ustedes a mover todo esto, a empezar a hacer un buen manejo de su suelo y utilizan aminoácidos desde que la planta está en estado vegetativo, lo que están haciendo con esos aminoácidos y lo que estamos trayendo desde el suelo es mover a la planta hacia la producción de fitoalexinas. Y se lo digo porque nosotros ya lo hicimos. Diseñamos un producto especial para cigatoca y al meter los aminoácidos en follaje, estamos viendo que aumenta, naturalmente la planta tiene fitoalexinas, se produce la fitoalexina en mayor cantidad, pero producimos otras fitoalexinas que la planta normalmente no lo produce cuando está siendo afectada. Entonces, esa parte es muy importante, utilizar aminoácidos en follaje precisamente para eso. Y también te evita el estrés. Te evita el estrés en cuanto al manejo, que estás cortando, que estás acomodando, etcétera, a la planta. Y bueno, esa es… en el caso, por ejemplo, de chiles, tenemos que hacer la parte comercial y estamos midiendo el promedio de abortos. En los síntomas en chiles, pues hay que ver cuál es el síntoma principal que te dice más cosas. Entonces estamos midiendo los abortos y los biológicos. Si se fijan aquí, cuando empezamos a cortar, aumentan en los dos, pero en el testigo comercial sigue aumentando los abortos y luego baja. Y desde aquí ya empezó a bajar. Entonces no quiere decir que ni una plantita se me va a enfermar, sí voy a tener plantas enfermas, pero si se fijan esa diferencia, lo que nos dice es que estamos teniendo menos aborto, la enfermedad se ha detenido. Y les puse estos chiles aquí porque en Chile
es cuando se presentan fitobacterias es lo más difícil de controlar, pero se las estoy poniendo aquí para que vean que en realidad sí se puede. Y ese es el promedio de frutos. Bueno, esas son las cosechas que se sacaron en las estimaciones y la dinámica de población de Fusarium a través, porque esa es la otra cosa que nosotros hacemos durante todo el ciclo, vamos midiendo las poblaciones y vamos viendo la dinámica para ver si el programa funciona o hay que hacer alguna otra cosa. Y las tendencias de los microorganismos benéficos. Y aquí está la parte de levaduras que hace ratito me preguntaban, ¿qué tanto es bueno y qué tanto es malo? Y en realidad eso sí les voy a decir, si buscan en la literatura, en ninguna literatura más, excepto para Ralstonia, porque a nivel mundial es el top número 1 de bacterias fitopatógenas Ralstonia. En ellas me encontré nada más como unos 2 o 3 artículos de otros países que te hablan cuál es la cantidad de Ralstonia que puede haber en el suelo que te puede afectar. Entonces, por eso hacemos esto. Y en benéficos, la base de nosotros es, leemos Penicillium y Aspergillus, los tricodermas y las levaduras. Esas levaduras lo que nos van a indicar es la salud y también leemos protozoarios. Las levaduras en el caso de la producción de ácidos orgánicos. Bueno, el mismo ejemplo, Pulitona, esta fotografía me gusta muchísimo porque esa fotografía es del 2008 en tomates, aquí en Culiacán. Y este producto lo que hace es la Pulitona, aunque la bacteria esté presente en los sépalos, te los seca por completo y esta flor puedes llegarla a producción de tomate. En el caso de chiles y cebollas, seca por completo el tejido y se termina ahí el problema. Bueno, y nada más como conclusiones, pues es posible, sí es, como les dije al principio, es mucho estudio, mucho estar viendo cuáles las relaciones y lo que nosotros les podemos ayudar es a desmenuzar todos esos factores y ver cómo los podemos conjuntar para poder tener éxito en el control biológico de fitobacterias y de hongos, bueno, y de nematodos. Gracias.